Bueno, muchas gracias a Crecimiento por el Regulation Day. Un poco ahí lo que veníamos conversando es armar este panel para hablar de la convergencia que está pasando en este momento por los activos tradicionales, fintech y Web3, ¿no? Cómo todos esos productos se van juntando y van generando nuevos productos que dinamizan el mercado. Y bueno, cómo van las regulaciones adaptándose o no para acompañar estos productos y hacerlos crecer. Para eso tenemos un panel acá de invitados, bueno, ya fueron presentados, me gustaría que vayan un poco contando qué hacen sus empresas, a qué se dedican y bueno, se presenten y así todos los que están presentes acompañando saben de su background. Bueno, mucho gusto, muchas gracias a Crecimiento por la invitación. Este panel está como ya segmentado en el título, porque habla de TradFi, ¿no es cierto?, Web3 y FinTech, como si eso fuese algo diferente. Pero bueno, yo vendría a representar, si se quiere, un poco más el lado de las finanzas tradicionales. Mi nombre es Leonel Modi, yo soy socio y director en Between Inversiones, un fondo y un multifamily office. Pero mi carrera es un poquito más amplia, digamos, yo recorrí fondos institucionales muy grandes, americanos, locales, trabajé en una blockchain, trabajé 2 años en Rootstock como head de crecimiento económico, con lo cual hace no sé, digamos, unos meses conocí a la Fundación Crecimiento en el ámbito, digamos, de esta intersección o cómo juntar gente del mundo digital con gente del mundo tradicional. Dio la casualidad que yo estaba en el medio, yo también soy director de la CFA Society Argentina. Para los que no saben, CFA es una certificación internacional de finanzas que se utiliza mucho en el mercado de inversiones. Es un examen bastante largo, son 3 años de examen con un montón de aspectos de ética y compliance que hay que cumplir. Con lo cual, desde la Society estábamos en el rol de tratar de acercar los dos mundos y ahí fue donde conocí a la gente de Crecimiento, que bueno, la realidad que tengo por eso les vuelvo a agradecer mucho por la oportunidad de estar en este panel, realmente con un panel de lujo. Voy a tratar desde mi lado de aportar para la gente que no sea del mundo de las finanzas tradicionales algunos concerns, algunas preocupaciones que existen y bueno, y ver a ver cómo vamos a transitar un camino para poder converger en esto, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Leonel, muy importante la opinión porque justamente tiene esta dualidad de los dos mundos, los conoce muy bien, así que va a estar muy bueno el aporte que pueda hacer. Magnus. Hola, sí, hola, me llamo Magnus. Puedo entender español mucho más mejor que puedo hablar, and so I'll speak in English from this point forward. So I run Cosmos Labs, which is the primary development entity behind the Cosmos network and Cosmos technology stack. We started around 2017 as one of the earliest ICOs. And since then, the stack that we built, which is a stack for building your own blockchain according to your own rules, your own layer 1 blockchain, has become the most adopted blockchain stack across crypto with the largest number of blockchains launched, including some like Figure Markets or Binance Smart Chain or Hyperliquid. All of these folks have used our technology to sort of launch their own L1s. And very excited to be here today and chatting with you folks. From my perspective, this is a time when, like 2017 and 2018, we have the attention of lawmakers, we have the attention of regulators, of institutions, of major banks, and we know what it looks like to lose that attention. And I think in this moment of time, it's really an opportunity for crypto, which doesn't get very often, and blockchain to really prove that we can build something meaningful that actually affects the bottom lines of institutions and humans and their experiences. And you know, that's what I'm here to do over the next year or two. Thank you, Magnus. Federico. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias también por la invitación. Soy Federico, soy co-founder de Manteca, que proveemos infraestructura API desde el mundo financiero tradicional con una LIC y una agencia de cambio para dólar. Y después tenemos toda una gran parte de cripto que es para run pony off de fintechs y bancos y permitirle a ellos también
que sus usuarios finales accedan a Bitcoin, Ethereum o cualquier cripto que se les ocurra. Bueno, para Argentina fue un año importante en términos de regulación porque este año debutó la licencia PCAB. En LATAM también, bueno, le va a comentar más sobre Brasil mi compañero, pero en Argentina, como para que sea presentación, con algunas cositas más o menos va encaminado y algunos temas impositivos nada más que resolver. Gracias, Federico. Hola, buenos días, muchas gracias por el crecimiento, por la invitación. Mi español también no es muy bueno, tal vez voy a cambiar para inglés. Yes, I'm Marcos, CEO and co-founder of Parfin. Parfin is one of the largest infrastructure providers in Brazil, focused on banks and financial institutions. We help banks to adopt crypto blockchain. We have some of the largest banks in the country, Santander, Bradesco. The Brazilian Stock Exchange uses our technology as well. It's a combination of what we call the digital assets core banking and Rails, which is a blockchain designed for banks, similar to Cosmos. Cosmos has been in the market. We were inspired by Cosmos, actually. And with this goal of providing infrastructure for banks and financial institutions, we have to be very close to regulation. We have an entity, a regulated entity in Portugal under the MiCA framework, and Brazil recently, last week announced a new very heavy regulation, so we can talk about it. I think we'll clean up the market, but this is a big transformation that will occur in the ecosystem of blockchain and crypto. Gracias, Marcos. Una pregunta me venía a la mente mientras contaban un poco lo que hacían y como ustedes están, bueno, algunos en infraestructura, etcétera, es saber por ahí cuáles algunos de los productos que ven que más adopción están teniendo del lado cripto y que se juntan con el mundo, digamos, tradicional. ¿Qué es lo que están viendo que es un producto? No, este va a generar una adopción masiva o se está usando mucho, genera mucho volumen, la gente pregunta, las instituciones se animan a usarlo, más allá de que por ahí en algunos casos no está tan clara la regulación, o sí. ¿Qué les parece que es un producto de esas características? Bueno, arranco yo. O sea, claramente lo que está pasando es todo alrededor de las stablecoins hoy por hoy. Ya lo está preguntando inclusive los bancos también a ver qué solución le pueden encontrar para los pagos cross-border, para ofrecerle a los clientes yields. Toda la discusión se está mudando por ahí. Hay, yo creo, centenar de empresas o miles de empresas, hablo desde el punto de vista argentino, que están utilizando stablecoins para trasladar de un lado a otro la plata a la gente y el usuario final no está ni enterado. Así que creo que hay gran parte de la discusión ahí, que bueno, ni hablar con lo que pasó en Estados Unidos. Hoy creo que el foco es todo stablecoin. Y de hecho empezó a resurgir en Argentina ahora. Nosotros no estamos metidos ahí, pero ya hay una guerra y una competencia nuevamente de stablecoins nacionales, ¿no? Así que vamos a ver qué sale de ahí. Hubo varios lanzamientos, sí, ¿no? En los últimos días de peso estable, ¿no? Sí, creo que en Brasil hay muchas también, ¿no? Muchas. En Brasil hay pelo menos 4 o 5 stablecoins y los bancos están desesperados por cuenta de que los funding está caminando para las stablecoins y pierden la base de funding, que es muy importante para el sistema financiero. Entonces hay algunos de los bancos que están ya trabajando para hacer la emisión de sus propias stablecoins. Además que no hay regulación clara en Brasil para el emisor de stablecoins en reales. Pero se puede, por ejemplo, o sea, los consumidores, los clientes, el retail, ¿puede acceder a través de un banco a un stablecoin o cómo funciona? Sí. Hoy en día, por ejemplo, el Santander, Bradesco, los bancos que usan nosotros, lo accesan a stablecoins a través de las soluciones, pero que son stablecoins o en dólares o alguna de las de BRL. Por ejemplo, hay una que es Avenia, que es nueva. Algunos de los bancos pequeños ya están utilizando la stablecoin en reales. Y la emisión supuestamente tiene un backup en... Sí. ¿No? En reales, en dólares, depende de lo que sea el stable, ¿no? Sí, claro. Y ahora algunos de las corredoras de cambio de FX en Brasil están utilizando las BRL para hacer el swap automático con las en dólares.
Entonces es un servicio, todavía no tiene más los sistemas tradicionales de FX para utilizar la transacción de cambio de moneda. I think it's really interesting because there's a great book out there called Innovator's Dilemma. And it argues that basically most of the big innovations that have taken over and disrupted major industries start in places where there's not very high profit margins, like in places that are underserved essentially by other financial systems. And stablecoins in particular, I think, have taken off mostly in places like South America or Latin America and like, you know, Southeast Asia and places like that where they weren't served by their local currencies. Yes. I think when I think about what people want out of stablecoins, you know, in the US, stablecoins I don't think are as exciting because we trust our banks, right? And the banks are insured and, you know, all of these different things. But I think in places where you don't trust your banks, stablecoins essentially are a way of just ensuring that your money is available and that it's not going to be affected by, you know, some kind of backwards legislation or some kind of high inflation rate. I'm curious to see, because you were asking about technology that's coming that could enable mass adoption, what a CBDC could do in that use case, right? Because what my understanding is of stablecoins is people just want to have security of their money, and if banks are really the issue because of the, you know, either bank runs or you know, them not keeping enough reserves, I think it would be really curious to see what it would look like if you had access to a digital wallet where you had access to your currency, whether it's Argentinian pesos or something else, and you know it's one-to-one backed by the central bank, right? And then if we do that, what that could also do for credit, right? I think one of the things that I've learned being here is very few people have a mortgage. There's not a lot of credit, it seems like, that is being issued by banks in Argentina in particular. Yeah. And that's something that crypto could solve, right? Because if we had, for example, a version of the Argentinian peso on like a CBDC, that would also, I think, discourage the banks using their deposits just to lend it to the Argentinian government, then get the interest rate, right, to keep up with inflation. Like if we had that, banks might be more incentivized to say, okay, let's actually start lending to people at higher interest rates, right, so that we can start giving out credit. So I think, yeah, that's one thing that I think if it got adopted, it would be really cool. Magnus, do you think that in the next years the governments are going to adopt these CBDCs in most of the countries? How do you see what is coming in the next 5 years, for example? I think it's going to happen. I think it's already starting to happen in many different cases. I don't know if anyone's ever been to Lugano, Switzerland. But it is a little crypto country. It's one part of the canton of Lugano. And there you can pay with their native stablecoin, the Lugano stablecoin for coffee, for anything. And you have reward points, you have like discounts, you can even pay your taxes in the stablecoin. And it's gone very well, right? And I think what we're seeing now is, especially countries that are developing their modern financial systems, really openly request at least our assistance, but also the assistance of other blockchain companies to figure out what does it look like to actually issue some kind of pilot or some kind of system that we can build our own CBDC around this, and how does it work, right? Oh, you can create a smart contract for issuing debt. Oh, you can do cross-border transactions very easily with other governments. I think right now all of that learning is happening very rapidly. Nice. Yeah. Lionel, Sí, no, la verdad que estaba escuchando un poco los comentarios y saliendo, digamos, yendo más a lo que es Web3 puro, ¿no es cierto? Eso es algo que quería comentar. La realidad que porque no es casual, no es casual que uno de los use cases más vigentes que hay sea el de una representación de una moneda, un stablecoin o alguna. Y esto lo veníamos charlando recién en el panel afuera. En términos de producto, digo, por ahí en el panel hay gente que está más vinculada con el mundo Web3 y desarrollando soluciones o protocolos montados en blockchain. Desde mi experiencia, digamos, en los años que yo estuve en Rootstock, Rootstock tiene una particularidad muy importante. Es una blockchain que utiliza merge mining con Bitcoin, con lo cual no tiene un token propio que garantiza la seguridad del protocolo, sino que hereda la seguridad a partir de la cadena de blockchain, lo cual tiene un montón de virtudes a nivel de seguridad informática, etcétera.
Pero, por ejemplo, para la fundación que opera detrás de una blockchain de esas características es un desafío enorme, porque imagínense tener que armar un token propio en donde el negocio principal de ingresos de ese token no venga de fees cobrados por la seguridad de la red, sino que tengan que ver con creación de valor de alguna manera. Eso es lo que yo llamo, de alguna manera, el protocolo Web3 puro. El protocolo que tiene que construir valor on-chain, y eso es lo que para mí, todavía, en mi opinión, es un poco complicado para entender para el mundo de las finanzas tradicionales. No así de pronto los tokens como pueden ser las coins, o sea, las criptomonedas, que son las que se basan en la seguridad de las blockchain, que son las Ether de este mundo, las Bitcoin de este mundo. Todo ese tipo de tokens tienen un negocio que parece mucho más aplicable, con lo cual el negocio Web3 puro me parece que es una gran pendiente. Entonces, me ha pasado mucho, digamos, cuando estuve en ese mundo, el tiempo que estuve, mucha frustración. Y esa idea de cuando desembarquen los institucionales hacia ese segmento, es un segmento muy difícil. Ahora, y ahí es donde quiero separar el token Web3 representando un valor digital de la tecnología de settlement de un distributed ledger, de un DLT, básicamente una blockchain, en donde se puedan crear tokens que no representen valor Web3, sino que representen valor más tradicional. Ese camino me parece que es un camino, bueno, claramente se está dando, lo hablábamos antes, me parece que es un camino bastante más natural para el ingreso del capital, digamos, off-chain al mundo on-chain, porque todavía falta para que la real creación, digamos, cuando uno invierte un instrumento digital en DeFi, básicamente el sistema de DeFi lo más probable es que termine financiando algún otro proyecto Web3 dentro de ese ecosistema, pensándolo genuinamente. Digo, no estamos pensando en proyectos que son espurios, sino proyectos que son genuinos. Bueno, eso todavía hay una gran duda, ¿okay? Entonces creo que ese es un punto importante. Cuando hablamos de producto, me parece que es un buen comentario para los chicos que están en el mundo Web3, que todavía falta algo ahí. Pero me parece que hay un enorme trabajo para todas las compañías que desarrollan smart contract para poder operar y transformar valor a través de CBDCs o stablecoins, que creo que es un gran... Entonces falta tiempo, digamos, para que se tiendan esos puentes por ahí entre y los la dos mundos. Y que entiendan que son fuentes de fondeo distintas. Hay capital que vive en el mundo cripto, hay capital que vive en el otro mundo. La idea es quién cruza para qué lado, lo que digo, para que el mundo tradicional cruce al digital hay un montón de cosas todavía que ni siquiera tienen que ver con regulación, tienen que ver más con la naturaleza propia de lo que hay ahí. La madurez, ¿no? Pero, claro, exactamente, la madurez desarrollo. Por ahí, sí, es simplemente una evolución de concepto y de cantar en algo en donde por ahí, recién lo comentábamos, digamos, Marcus lo puede explicar mucho mejor, el trabajo que está haciendo Cosmos en blockchains específicas para usos, bueno, claramente ahí me parece que hay mucho espacio, ¿no? No por nada se arrancó por los ETF, ¿no? Algo conocido. Claro. Emulando un poco lo que pasó con el oro cuando apareció como nuevo activo y reserva de valor. El ETF fue un gran vehículo que pavimentó el camino regulatorio de una manera extremadamente rápida para el acceso a estos primeros activos digitales que, como les digo, por lo menos de mi criterio, son de lo más fácil de entender. Hay varios desafíos hacia adelante en el futuro también para las evaluaciones de los activos, pero claramente se pavimentó. Creo que de ese lado claro. Los ETF los facilitaron. Eso permitió que entren los institucionales finalmente, después de varios años que se habló que se iban a aprobar los ETF y no terminaba pasando, ¿no? Piensen de vuelta, perdón, y para cerrar con esto, piensen que los inversores tienden a pensar como proveedores de capital, no quieren ser competidores desarrolladores de tecnología, con lo cual proveer capital en un token como Bitcoin o como Ether para participar del crecimiento del desarrollo del ecosistema es una inversión totalmente genuina, ¿no? Y creo que por eso está funcionando. Bárbaro. Sí, y ¿cómo ven el tema regulatorio, no? Hay, bueno, acá por ejemplo en Argentina salieron buenas regulaciones de CNB últimamente sobre tokenización, sobre plataformas de servicios, de activos virtuales. ¿Cómo creen que eso impacta? ¿Tiene connotaciones positivas la regulación? Algunas no tanto. ¿Cómo desde su lado, de sus empresas, cómo fue que vieron esta nueva regulación? Bueno, nosotros la que nos pegó es la de PSAB, que como dije salió este año. Creo que eso más o menos se hizo bien porque le deja lugar a los pequeños, le da lugar también a los grandes. Obviamente a medida que vas haciendo más custodia, ese dinero que hay que tener de garantía va aumentando y me parece que tiene sentido.
se pensó en proteger al público que tiene la plata guardada en los exchanges centralizados, que creo que eso era algo que efectivamente estaba faltando, porque bueno, operábamos en Argentina con sedes sociales en otras partes del mundo y era complicado si teníamos un problema. Y después siguió toda la parte de tokenización, que la verdad que sobre eso, como a mí no me pega de lleno, no soy ningún especialista, pero entiendo que abre un abanico muy grande a un montón de cosas. Vimos algunas empresas ya tokenizar algún que otro activo de la bolsa, que parece ser como lo más común, quiero decir, para los mortales, ¿no? Pero entiendo que lo que está empezando a pasar es algunas tokenizaciones de fideicomisos un poco más complicados, que me imagino que lo que va a permitir es, además de traer un poco más de fondos, no muchísimos, porque no creo que eso vaya a cambiar la historia, pero sí quizás un poquito de liquidez, la posibilidad de un mercado secundario levemente más grande. Y después, bueno, permitir negocios nuevos, porque muchas veces con alguna regulación que no sea restrictiva da lugar a que proliferen los negocios. Yo creo, o sea, digo, por ese lado quizás, si bien no tenga un gran impacto en el volumen de operación, pero me parece que va uniendo de alguna manera el mundo tradicional, como es un fideicomiso, gente que por ahí viene el palo cripto que no analizó en su vida invertir en un fideicomiso, dice, uy, pero ahora es un token. Entonces, sí, bueno, digo, hay algo como cultural, ¿viste? Que termina uniendo eso. Bueno, en parte de esta tokenización que estamos viendo que prolifera de la moneda nacional viene en parte por eso, ¿no? No deja de ser un asset a tokenizar. Así que por el lado ese te diría que está bien. El lado impositivo es la piedra en el zapato, que seguimos pagando el débito y crédito y eso hace que los precios a veces no sean los mejores. Así que esperemos que lo saquen pronto. Bien. ¿Y en Brasil cómo está funcionando el tema regulatorio? Son dos partes. La parte de cripto, donde ahora tenemos la regulación clara, que fue muy dura para los pequeños. Probablemente hay en Brasil más o menos 400 empresas de cripto, activos virtuales. Probablemente van a quedar 50 por cuenta de los requerimientos regulatorios, especialmente el capital regulatorio que es necesario para mantener la actividad, que empieza con más o menos $2 millones, que es mucha plata para pequeños emprendedores que están empezando sus actividades. Además, hay otros controles, por ejemplo, las PSAVs, prestadores de servicios de activos virtuales, tienen que tener 2 compliance officers. Todavía no hay personas para contratar, porque no hay personas especializadas en activos virtuales. ¿Y por qué 2? Porque si tiene uno, no tiene ninguno. Sí. Entonces tiene que tener 2 que también crea una barrera. Incluso en la resolución, el Banco Central hay que hacer una entrevista con las personas de compliance de los PSAVs para entender si están capacitadas para el proceso. Entonces, mira, pero además el Banco Central tiene 270 días para se adaptar a nueva regulación. Entonces no es una cosa que mañana la compañía va a cerrar las actividades, pero que es muy pesado. Desde el punto de vista de cripto, entonces mi visión es que vamos a tener un impacto muy profundo. Desde el punto de vista de tokenización, la CVM de Brasil está muy abierta. Hay ya de sandbox, algunos de los sandbox ya ahora son entidades tokenizadoras reguladas, o sea, pueden hacer ofertas de acciones tokenizadas, bonos y así por delante, hasta el límite de ahora de 6 millones de reales. O sea, no hay más el activo escritural en la depositaria. Hay un activo representado en blockchain que es muy bueno. Pero que hay un problema porque usted aún no tiene la representación de la moneda como la CBDC o stablecoins que se puede cambiar. Entonces se tokeniza el activo, pero que la tokenizadora no tienen la regulación para hacer la parte de moneda. Entonces tiene que cambiar el activo tokenizado aún por fiat
no es todavía eficiente, pero ahora tal vez esto cambie un poquito con las stablecoins. Ahí agrego una cosa de Argentina, y después podemos pasar a Argentina. La regulación actual es un primer paso, lo cual quita un montón de los beneficios de la digitalización, porque la operatoria está restringida a ciertos actores nada más. Si bien es súper moderna en cuestión de cómo se hizo, porque es bastante más moderna que la americana en términos de cómo es es como una suerte de gemelo digital lo que se creó en Argentina versus un instrumento nuevo que tiene debajo otra cosa, con lo cual eso tiene buenos atributos. Creo yo, digamos, que es todo lo que estamos esperando, que de alguna manera y esa operatoria tiene que ser entre distintos PCABs, ¿okay? Tiene que ser un closed loop, sería un formato de ese tipo. Con lo cual estamos todos esperando de alguna manera el hecho de poder que exista la posibilidad de que sea algo donde se pueda operar por un smart contract o que darle cierta programabilidad a la operatoria de ese tipo de activos para poder generar, digamos, insertarlos en un mecanismo de pago más automático y todo descentralizado, me refiero, ¿no? No seguir en cabeza centralizada, con lo cual también quedó medio acorralado, es una digitalización medio acorralada todavía la que sentimos nosotros, pero bueno. I think something you said was really interesting too, which is tokenization is not enough oftentimes for companies to really understand the benefits of blockchain. I think one thing that we've seen in the US is people think that by tokenizing an asset, whether that's some extremely illiquid, home equity line of credit or some other kind of bond, if they couldn't find buyers in the traditional financial market and it was very illiquid, then there's no reason to believe that it's suddenly going to become liquid when they tokenize it. No. And I think the truth is there's only really one big success case of tokenized assets right now, and that's the US dollar, right? Yeah. The stable coin. And there were many other stablecoins that have been launched. There's been tokenized euro or stablecoin for euro, for JPY, for KRW, and those did not take off to the same degree because they just weren't demanded by the rest of the world. And so I think one of the challenges that I think we're seeing, at least in the US, is many different companies are issuing all kinds of new RWAs or tokenizing different parts of their business, but they're not finding the marginal buyers in crypto, right? Crypto buyers usually don't look at like 20-year long bonds that have BB credit rating and say, okay, this is a great investment at 7%, right? They're looking at either investing in some token that is going to be a 10,000x or investing in treasuries, right? Yeah. And so I think it's finding those markets that we still have to do a lot of work for. And yeah, I mean, there's a couple places where I think we could, right? I think real estate, tokenized real estate is really exciting. I think tokenized debt is still very exciting from other countries, but there's still work to do there. What do you think about regulation? Any approach that you are seeing around the world and you feel that it's good to, to build, to grow this kind of Web3 tokens or CBDCs? I don't know. Yeah. Regulation's strange in crypto because in some ways the winners of crypto so far have benefited from the lack of regulation, in my opinion. So the fact that, for example, stablecoins were illegal in many countries, or dollar was inaccessible in many countries, made stablecoins popular, right? Or the fact that people didn't have access to local credit or financial facilities made the crypto versions, even though they're not ideal, much more popular. And so I think as legislation opens, more people are going to enter this space that look like traditional institutions. And I think the big fear in the old crypto world or the existing crypto world is how can we compete against BlackRock making their own version of Aave with 200 million or $200 billion in it, right? How can we compete against PayPal or against Mercado Libre when we're super small, right, in comparison? Ultimately, though, I do think if we actually want this technology to be adopted, it's not going to look like taking the existing crypto companies that we have and putting it into everyone's hands. It's going to look like turning it into a technology stack that actually underpins and make these existing companies better,
right? Because these are great companies like that exist in the world. And I think hopefully we can improve them. Bueno, creo que estamos ya con el tiempo Con el ahí tiempo. titilando, así que nada, agradecerles al panel por compartir todas sus ideas, su experiencia y opiniones, y a todos por venir. Gracias. Gracias. Bueno.